dar inicio a este hermoso proyecto que es un plan de discipulado cristiano básico. Este discipulado está enfocado y principalmente en nuevos creyentes, está dirigido a personas que se están adhiriendo recientemente al Evangelio. Sin embargo, también resultará útil para todo cristiano que necesite reforzar su conocimiento y comprensión de los temas que vamos a tratar durante este plan, durante este trabajo, con el principal objetivo de mejorar su relación íntima con Dios y su servicio a Él a través de la obra, principalmente de la obra evangelística. La gran misión, la gran comisión que Jesús les dejó en la tierra a sus discípulos fue precisamente ir y hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos necesitamos tener un conocimiento básico de quién es Dios, de las bases, de los rudimentos del Evangelio, para poder alcanzar a otros y poder expandir este reino hermoso de Dios. Primero debemos entender que un discípulo es un aprendiz, según la Real Academia Española, que está siendo entrenado para seguir las enseñanzas y el ejemplo de su maestro. Entonces, ser uno de los discípulos de Jesús implica conocer a nuestro maestro y comprometernos a recibir su instrucción y disciplina. Es reconocerlo como Señor y decidir dejar de ser parte de la multitud, tomar nuestra cruz cada día por amor a aquel que nos amó primero y nos rescató de la muerte, trabajando diariamente en nuestro proceso de crecimiento y de maduración de nuestra fe para comprometernos con la causa del Evangelio y con el rescate de las almas. El discipulado cristiano no es una clase. Debemos entender que no es una hora de contenidos a la que yo asisto una vez por semana o un poco más, sino que el discipulado cristiano es un proceso de vida, un acompañamiento constante y es esencial para el crecimiento espiritual de los creyentes y se enfoca en la formación integral de reales seguidores de Jesús. Y dentro de este proceso de acompañamiento diario, en donde vamos conociendo a Jesús y pareciéndonos a Él, es fundamental estudiar la Biblia, estudiar las disciplinas de un hijo de Dios, y es lo que se hace a través de las clases de discipulado. Este plan de discipulado básico está dividido en 4 unidades. Primero, las doctrinas básicas del cristianismo, doctrinas fundamentales que todo hijo de Dios debe conocer. Luego, ser parte de la iglesia de Jesucristo. Como tercer punto, identidad pentecostal, que es lo que nos asocia a ese hecho maravilloso que ocurrió luego de la partida de Jesús al cielo. Y por último, escatología, un estudio, una pincelada, ¿cierto?, muy básica en el estudio de los tiempos finales. ¿Qué vamos a aprender en este proceso? En la unidad 1, en donde vamos a ver las doctrinas fundamentales del cristianismo, aprenderemos. Primero, vamos a hablar un poco de las falsas doctrinas que se están masificando en estos últimos tiempos y la importancia de conocer la verdad de Cristo, la verdad de Dios, qué es lo que dice la Biblia versus lo que la gente habla. Aprenderemos también qué es el pecado, su origen y consecuencias, la salvación, qué significa ser salvo, cómo se obtiene y algunas doctrinas que tergiversan la enseñanza bíblica sobre este tema. Aprenderemos también qué es ser hijo de Dios y qué significa que Él sea nuestro Padre, qué es ser un discípulo de Jesús y origen del discipulado cristiano según la Biblia, quién es Dios y sus atributos, la Trinidad divina, Cristología, quién es Jesús y cómo actúa, la persona del Espíritu Santo y su obra, qué es la Biblia y cómo está distribuida.
ángeles y demonios, sus rangos y funciones. Luego, en la unidad 2, que es ser parte de la Iglesia de Jesucristo, aprenderemos cómo ser iglesia y cómo hacer iglesia, la función de los hijos de Dios dentro de ella, la bendición de dar a Dios, el bautismo y la Santa Cena como ordenanzas divinas, generar intimidad con Dios, la oración y el estudio de la palabra como parte de la intimidad con Dios. Luego en la unidad 3 de la identidad de Pentecostal, aprenderemos qué es el pentecostalismo, de dónde viene, qué subdivisiones tiene la doctrina pentecostal en la actualidad, cuáles son las creencias de base de la doctrina pentecostal y lo más importante, qué significa practicar el pentecostalismo. Y por último, en la unidad 4, en la escatología y el estudio de los tiempos finales, aprenderemos lo que la Biblia dice que sucederá al final de los tiempos, por qué se cree que estamos en los tiempos finales y que Cristo está a puertas de volver. Es importante sí aclarar que todos estos temas se van a ver a nivel básico, a nivel muy rudimentario, porque como vimos al principio, este plan de discipulado está enfocado en personas que están recién aprendiendo a caminar en este camino hermoso. Por lo tanto, no vamos a profundizar demasiado en cada tema para evitar confusiones. Hoy vamos a partir entonces con la primera clase de la unidad 1, que se llama Falsas doctrinas que ponen en peligro nuestra fe. Hoy en día es muy común escuchar y ver falsas doctrinas, especialmente por las redes sociales, que ponen en serio peligro la oportunidad de las personas para alcanzar salvación. Según el diccionario de la Real Academia Española, una doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan para instruir a personas, las cuales se deben aprender y practicar. La doctrina bíblica es aquel conjunto de enseñanzas que se alinean a la palabra de Dios. Entonces, una falsa doctrina es aquella que contradice o tergiversa lo que está claramente establecido en las Escrituras. Es importante aclarar que no debemos confundir lo que es una falsa doctrina con un error de interpretación de la palabra que se puede dar en diferentes denominaciones. Estamos conscientes de que en este siglo XXI que estamos viviendo existen distintas ramas, distintas denominaciones cristianas y precisamente se han ido subdividiendo por ciertas interpretaciones distintas de la palabra, pero cuando una doctrina pone en duda lo que dice la Biblia con respecto a principios fundamentales como la salvación, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, o incluso está en contra de los atributos del Espíritu Santo definidos claramente en las Escrituras, ahí estamos sin duda en presencia de una falsa doctrina. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, hablan precisamente de esto, en donde Pedro ya les advertía a la hermandad que iba a suceder lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por su causa el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Este texto nos muestra que estos falsos maestros que están entre nosotros introducirán las falsas doctrinas de forma muy sutil, muy encubierta, incluso citando versículos de la Biblia que ratifiquen sus ideas. Entonces no es extraño encontrarnos algún video, algún predicador
que quiere instaurar alguna falsa doctrina y que cita Biblia, cita palabra de Dios. Entonces uno ve la cita bíblica y dice, no, pero si él estaba hablando de la Biblia. Pero ¿cuál es el punto? Que por lo general estos versículos están sacados de contexto. Pero para quien no tiene un conocimiento activo de la palabra de Dios, es muy difícil detectar la peligrosa mentira. Oseas 4:6 habla precisamente de esto y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí tenemos una advertencia delicada, muy, muy profunda de parte de Dios, en donde habla de que la falta de conocimiento lleva a las personas a equivocarse y a creer en cosas que no deben creer. Hoy vamos a ver 5 falsas doctrinas más comunes en estos días. Primero, doctrina número 1. Las buenas obras son necesarias para ganarse la salvación. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien diciéndole, hoy esta persona es tan buena que yo creo que tiene la mitad del cielo ganado ya? Hoy gracias por haberme ayudado, hoy te estás ganando el cielo tú. ¿Has escuchado alguna vez una frase diciendo eso? Bueno, yo sí, muchas veces. Y precisamente porque a través del bombardeo de información, de televisión, la gente tiende a creer que las obras son fundamentales, necesarias para ganarse la salvación. Esta doctrina afirma que el creer en el sacrificio de Jesús y aceptarlo como soberano en nuestro corazón no es suficiente para ser salvos, sino que además debemos realizar ciertas obras para completar el derecho a irnos al cielo. Y ojo con esto, porque la doctrina es falsa desde el momento en que dice que a través de las obras yo me gano el derecho a irme al cielo, como si fuera algo que yo pudiera adquirir con mis propias capacidades. ¿Cuáles son las citas bíblicas que usan estas personas para fortalecer su teoría? Santiago 2:24 dice, entonces ustedes pueden ver que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Algunos afirman, algunos más extremos, más tradicionales, afirman incluso que debemos guardar ciertos rituales de la ley judía porque fueron establecidos por Dios como ordenanza perpetua. Por ejemplo, Éxodo 31, versículos 15 y 16. Por temas de espacio puse solo el versículo 16, que dice, 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. Este fragmento, sumado a Romanos 11, 17 y 24, en donde dice que los cristianos, los rescatados por la sangre de Cristo, siendo olivos silvestres, fuimos injertados al olivo verdadero que es Israel, nos podría llegar a hacer creer que la obligación de practicar los rituales judíos también ahora es para nosotros de forma perpetua. Y quienes creen y enseñan esta doctrina equivocada utilizan mucho estos versículos, especialmente el escrito por Santiago, el pariente sanguíneo de Jesús, aunque en la realidad no tiene el enfoque que ellos buscan darle. ¿Por qué? Es importante que entendamos, los hijos de Dios sí estamos llamados a hacer buenas obras. Esto no significa que yo no debo hacer nada, no, porque a través de las buenas obras nosotros reflejamos el carácter de Jesús, ponemos en práctica nuestra fe. Además es necesario generar ciertas disciplinas que algunos pudieran llamar rituales, pero que son disciplinas cristianas como orar y congregarnos y cuidar nuestro comportamiento, cuidar nuestra santidad. Pero la Biblia es muy clara
en asegurar que nada de lo que los seres humanos hagamos en la tierra va a ser suficiente para pagar el enorme precio que tuvo nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer que cubra todo lo que costó el hermoso regalo que nos dio Dios. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos lo aclara y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Clarísimo, ¿cierto? Las obras no son para ganarnos el cielo, sino que son para reflejar a aquel que nos regaló la bendición de irnos con Él algún día. Doctrina número 2. Es todo lo contrario a la primera. Si Cristo murió por nuestros pecados y nos dio su gracia y la salvación no es por obras, entonces da lo mismo lo que hagamos o cómo vivamos, el precio ya está pagado. Claro. Esta falsa doctrina es el extremo opuesto, como yo les decía la anterior, y afirma que si alguien ya creyó en Jesús y recibió la salvación, ya no la puede perder. Entonces, haga lo que haga, da lo mismo cómo actúe, da lo mismo las decisiones que tome, ya somos hijos de Dios y eso es irreversible. Esta doctrina se ha masificado muchísimo y es inmensamente peligrosa, al igual que la anterior y al igual que las que veremos, porque ponen en peligro el acceso de las personas al regalo de la salvación que nos ofrece Jesús. Juan 10, 28 y 29 es muy utilizado para fortalecer esta falsa doctrina. Dice Jesús hablando: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, si yo leo solo este versículo, ¿qué es lo que yo pienso? Ok, soy salvo, siempre salvo. Hechos 16:31. Pablo y Silas hablándole al carcelero de Filipos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ah, ok, entonces creo. Y por creer automáticamente mi hijo, mis papás, mi esposo o mi esposa, mis hermanos van a ser salvos. Y esto ha llevado a que muchas personas vivan engañadas, creyendo que al morir irán al cielo. Y lamentablemente vemos mucho en los velorios que se habla de las personas que están siendo veladas como que se fueron derechito a los brazos de Cristo. Y lamentablemente no es así, no siempre es así. Porque las personas viven creyendo esto, pero no viven conforme a la voluntad de Dios ni en obediencia a su palabra. Sin embargo, la Biblia nos entrega innumerables versículos que desmienten esta falsa teoría, enseñándonos que aunque la salvación sí es un regalo inmerecido, una vez que la recibimos debemos cuidarla, viviendo una vida de honra a aquel que nos la dio. Santiago 2:19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es importante tener fe. Es importante creer. Es el primer paso para recibir este hermoso regalo de salvación. Pero una vez que lo tenemos, debemos reflejar el milagro de haber sido rescatados para Cristo. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Pablo enseñándoles a la iglesia de los romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lucas 6 y 46, Cristo hablando: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo comienza en nosotros una transformación.
Y a medida que vamos conociendo a Dios cada vez más, comenzamos a amarlo y ya no le queremos desobedecer. Doctrina número 3. Jesús sí estuvo en la tierra, sí vino, hay historia que lo demuestra, ok, pero fue un simple humano, un profeta poderoso, dicen algunas religiones, pero no Dios. Increíblemente está muy de moda en este tiempo afirmar que Jesús nunca fue Dios, sino un profeta muy elocuente, como le enseñan los testigos de Jehová, o como dicen los metafísicos, un maestro ascendido, o incluso, según los ateos, un fanático religioso que se creía Dios porque estaba algo mal de la cabeza. De hecho, hay grupos sectarios que utilizan incluso versículos de la misma Biblia, sacados de contexto, por supuesto, para poder afirmar esta falsa idea. Imagínense. Colosenses 1:15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, no es Dios, fue el primero en ser creado, según toman este versículo pésimamente interpretado, por supuesto. Juan 14:28. Han oído, miren, un versículo sacado de la propia boca de Jesús. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ah, ok. Entonces el Padre es mayor que Dios, que Jesús, por lo tanto Jesús no es Dios. Estos versículos en realidad lo que nos indican no es que Jesús fue la primera creación, sino lo más importante de todo, la causa por la cual todo existe. Y podemos verlo precisamente en Colosenses 1:16, poquito después del versículo este que sacan de contexto. Versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y cuando Él mismo reconoció que el Padre es mayor que Él, lo dijo refiriéndose a su condición humana, porque al estar en la tierra como hombre y no en su cuerpo glorificado, evidentemente estaba autolimitado. Evidentemente, mientras Él estuvo en la tierra, era inferior al Padre, pero no porque no fuera Dios, sino porque Él decidió despojarse de su divinidad por amor a nosotros. Estos versículos que tanto se sacan de contexto no nos indican que Jesús no fue Dios, sino todo lo contrario, que Dios mismo nos amó tanto que perdió, se despojó de su divinidad por amor a nosotros. Filipenses 2, 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Juan 17:5, Jesús orándole a su papá. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esta falsa doctrina en especial es altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque el requisito fundamental para recibir el regalo de la salvación es precisamente creer en Jesús. Tal y como nos indica claramente Juan 14:16, nadie va al Padre sino por Él. Y si no creemos en Jesús, no podemos recibir este hermoso regalo. Doctrina número 4. El Espíritu Santo viene de Dios, pero no es Dios. Hay numerosas doctrinas sectarias que indican, que enseñan, que predican que el Espíritu Santo es solo una energía, la fuerza activa de Dios, pero nunca una persona, y mucho menos Dios. En Génesis 1, versículo 2,
dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos versículos los toman estas doctrinas equivocadas para decir que la misma Biblia nos enseña que el Espíritu es de Dios, pero no que el Espíritu es Dios. Sin embargo, la Biblia es categórica y muy clara en demostrarnos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que por lo tanto posee características y capacidades propias de su naturaleza de persona, no de energía, no de fuerza, no de poder, sino de persona. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Efesios 4:30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No se puede entristecer un poder, no se puede entristecer una energía, no se puede entristecer un objeto, ni una fuerza. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Una energía no puede sentir tristeza, como yo les decía, ni tiene la capacidad de hablar. Por lo tanto, claramente estas cualidades son netamente pertenecientes a una persona. Y por último, doctrina número 5, tan peligrosa como las anteriores. La Biblia tiene errores, se contradice y por lo tanto no se debe creer ciegamente en todo lo que ahí dice. No, si la Biblia se equivoca. Este movimiento, dirigido por el mismo Satanás, busca echar por tierra la veracidad de las Escrituras y lamentablemente cada vez hay más personas que por no tener un conocimiento activo y real de la esencia de Dios, se enfocan solo en los detalles literales de redacción y son confundidos fácilmente. Es importante tener en cuenta que efectivamente hay ciertos pasajes bíblicos que presentan ciertas contradicciones en la información y son los pasajes que utilizan las personas incrédulas para echar por tierra este manual hermoso de vida que nos dejó Dios mismo y por el cual podemos conocerlo y parecernos a Él. La primera contradicción literal, contradicción de redacción que les quiero mostrar es precisamente esta. Disputa sobre la edad del rey Joaquín, que reinó en el año 586 aproximadamente antes de Cristo. Primera de Reyes 24:8 dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Pero Segunda de Crónicas 36:9 dice que de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Uno dice que tenía 18 años, el otro dice que tenía 8. Segunda contradicción literal de redacción, que habla sobre cómo murió Judas Iscariote, este discípulo traidor que vendió a Jesús por un par de monedas. Mateo 27:5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Así murió Judas según Mateo, se ahorcó. Pero el libro de Hechos 1:18 nos dice que este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus
sus entrañas se derramaron. Entonces, ¿murió ahorcado o murió de una caída? Tercera y última contradicción que les traigo el día de hoy. ¿Mical tuvo o no tuvo hijos? Mical, la hija de Saúl, la esposa de David. Dice segunda de Samuel 6:23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero segunda de Samuel, el mismo libro, capítulo 21, versículo 8, dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armón y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita. Es importante que prestemos atención en esto. Así como estos 3 ejemplos que yo les muestro el día de hoy, existen algunos otros que estas personas que pretenden instaurar y masificar esta doctrina utilizan para desmerecer la Biblia, las escrituras de la boca de Dios. Y sin duda existe la posibilidad de encontrar pequeños errores, como yo les digo, literales, datos, cosas mínimas, detalles, producto de las diversas traducciones que se han realizado a lo largo de los años. Recordemos que la Biblia no fue escrita en los idiomas que nosotros la tenemos ahora, sino que fue escrita en griego antiguo, en hebreo y en arameo. De ahí se tradujo a distintos idiomas, al latín, luego al español antiguo, luego se han hecho distintas correcciones. Además de eso, el largo periodo que llevó a escribir los 66 libros, que fueron muchísimos años. Pero lo que no debemos perder de vista es el real objetivo por el cual Dios permitió que más de 40 personas escribieran la Biblia en un periodo cercano a los 1500 años. Este objetivo va mucho más allá que entrar en discusiones por datos, por edades, por cosas mínimas, porque Dios mismo no mandó a escribir la Biblia para contarnos una historia antigua, no para que nosotros tengamos la cabeza llena de datos, como les digo, sino que se trata de conocer el reino infinito de Dios, su esencia, el maravilloso plan de salvación que Dios creó para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. Es irrelevante, como yo les digo, si el rey tenía 8 o tenía 18, si él era una pieza fundamental en el desarrollo de este plan hermoso que Dios tenía para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y más aún, producto de la llegada del Espíritu Santo a nuestros corazones, tenemos la enorme bendición de leer las Escrituras con el autor mismo presente. ¿Cuál es la garantía y la ventaja de esto? Que Él, en su justa medida, cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, nos va revelando lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere que conozcamos y comprendamos mientras moldea nuestra vida a la imagen de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que conozcamos datos, a fin de que sepamos más que el resto. No, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera condición para ser cristiano es creer en un Dios que no vemos, en un sacrificio que no nos merecemos y en una eternidad perfecta que no entendemos. Necesitamos creer. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es cierto, quizás por momentos nuestra mente limitada se querrá revelar a las verdades divinas, porque son incomprensibles, porque son inalcanzables. Pero como dice Juan 20:29,
bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oh, Marcos 9:23, Jesús mismo hablando. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y para reflexionar, para meditar y para poder tener la certeza, nos vamos a quedar hoy con este versículo en donde Jesús estaba enfrentado a una situación muy dolorosa, la muerte de su amigo, la muerte de Lázaro. Las hermanas de Lázaro estaban tristes, estaban dolidas, porque querían un milagro y el milagro no llegó, porque esperaban que Jesús, su amigo, a quien ellos amaban, llegara a sanar a Lázaro, pero no llegó y Lázaro murió. Y una de las hermanas le dice a Jesús, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar, sí, en el día de la resurrección de los muertos. Y Jesús le deja este hermoso versículo, Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa es la clave, creer. Dios les bendiga.